¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día ya estamos estudiando la etapa final de la vida de Cristo, los últimos días, el último día de hecho de vida de Cristo, y nos toca entonces dedicarnos al capítulo 14 entre los versículos 12 y 26. Eh, en este, en esta sección del Evangelio, o en esta etapa del Evangelio, en esta etapa final, el Evangelio comienza a ser muy minucioso en relación a los detalles de la historia de Jesús. Así es que el relato se va ampliando y va tomando más tiempo. Y hay que disfrutar el relato, hay que saborearlo, hay que dedicarle paladar. Así es que, en fin, sin más dilación, vamos al texto. Y voy a leer desde la Biblia de la Nueva Biblia Española. Pero eso sí, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12, que dice así. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndole, vayan a la ciudad y se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta dónde está su habitación, donde va a comer el cordero pascual con sus discípulos. Les mostrará una gran sala arreglada con divanes en el piso de arriba. Prepárennosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Vamos a parar la lectura por ahí y vamos a comentar un poco. Primero, eh, se nos dice que esto ocurre el primer día de los panes ácimos, de los panes sin levadura, que es el comienzo de Pesaj. Nosotros en el video anterior discutimos un poco la diferencia que hay entre la Pascua, Pesaj, y la fiesta de los panes sin levaduras. Pesaj la Pascua es en todo rigor el primer día solamente. Y por eso especifica el Evangelio cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Ahora, se suponía que la fiesta de Pesaj requería cierta preparación. Por ejemplo, el cordero que se iba a sacrificar se escogía eh, con algunos días de antecedencia, ¿no? La Pascua se celebraba al caer la noche del día 14 de Nisan, ya se comía ya el día 15 de Nisan y el cordero se escogía 5 días antes, el 10 de Nisan. Pero aquí vemos algo que uno diría casi improvisado, ¿no? Jesús el mismo día le dice a los discípulos que vayan a preparar la cena. Uno se pregunta por qué los mismos discípulos no se habían preocupado acerca de cómo iban o dónde iban a festejar la Pascua. Eh, no hay mucho pretexto en decir que Jesús y sus discípulos eran peregrinos en la ciudad, porque la Pascua era uno de los días de reunión, de las grandes fiestas de reunión en Israel. Era uno de los días en que el, en que el pueblo de Israel
o los varones del pueblo de Israel tenían que confluir hacia Jerusalén para hacer las fiestas. Así es que la mayor parte de la gente que estaba en Jerusalén eran forasteros y seguramente habían tomado providencias antes acerca de cómo festejar la Pascua. De cualquier forma, de cualquier forma, vemos a Jesús aquí con cierto grado de improvisación, aparente al menos, ¿no? Pero esta improvisación se va a transformar, cuando digo improvisación lo digo entre comillas, ¿no? Esta aparente improvisación se va a- a transformar en señal de providencia divina, algo así. Porque Jesús le da indicaciones a los discípulos de que en realidad ya está todo preparado, está todo organizado. Los discípulos solamente tienen que seguir las señales que Jesús le da. Y está esto medio novelesco, ¿no? De que aparece alguien con un cántaro en la cabeza y, y los discípulos lo siguen y llegan hasta el lugar donde ya está todo preparado y le muestran. Bueno, aquí o bien Jesús hizo arreglos sin que, em, sin que los discípulos se enterasen, pero como no había internet, eso no parece probable. Yo me imagino que si hubiese internet hubiese habido sitios diciendo em, haga sus reservas en Jerusalén en línea, ¿m? Para la Pascua. Pero no había eso, así es que el texto nos da a entender que aquí hay una providencia divina, es decir, de alguna manera todo está listo para que Jesús pueda celebrar la Pascua. Y este es el comienzo de una serie de acontecimientos que van a ser guiados por Dios mismo. Es decir, desde ahora en adelante, todo lo que ocurre en la vida de Jesús es absolutamente guiado por Dios. No hay nada que se escape de la planificación de Dios. Y eso ciertamente uno podría decirlo de la vida de Jesús completa, pero en estas horas previas a la crucifixión y en la crucifixión en sí, es mucho más notoria la providencia divina en la vida de Jesús, al menos según el Evangelio. Entonces, pasan a... Entonces está todo preparado ya para, para la Pascua. Eh, lo que nunca dicen sí es de dónde salió el cordero. ¿M? Porque van a tener que comer cordero. Ellos van a celebrar una cena de Pascua. Van a tener que a sacrificar un cordero y comer el cordero aquí. Uno estaría tentado a pensar que lo que Jesús celebró es un ceder de Pesaj. El ceder es el orden, ceder significa eso, orden, el orden de la ceremonia de la cena de Pesaj que se celebra hoy en día. Pero el ceder de Pesaj, tal como está definido hoy, fue probablemente eh, creado, colocado en orden o dispuesto luego de la caída de Jerusalén, probablemente al comienzo del siglo segundo o a fines del siglo primero. Pero tal vez la cena que comió Jesús no haya sido muy distinta a la celebración de Pesaj que se hace hoy en día. La mayor diferencia es que Jesús debe haber comido cordero. Hoy día no se come el sacrificio de Pesaj en, en la Pascua, no hay sacrificio de Pesaj, porque no hay templo donde hacer el sacrificio. Pero en fin, versículo 17. Al caer la tarde, fue él con los 12,
Entonces, recordemos, él había mandado solamente 2 discípulos como emisarios. Ellos deben haber vuelto para decirle a Jesús, mira, está todo ok. Y ahora Jesús va con los 12 a comer la Pascua. A propósito, en el Evangelio de Marcos, la última cena es una cena de Pascua, hecha en el día de Pascua. Ujú. En el Evangelio de Juan, sin embargo, Jesús muere el día de la preparación de la Pascua. En los evangelios sinópticos, de los que Marcos es el primero, eh, cronológicamente hablando, eh, Jesús va a morir el mismo día de la Pascua. En fin, versículo 18. Estando en la mesa comiendo, dijo Jesús, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Aquí hay que hacer una pausa. Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar, pero no es un alguien cualquiera, es alguien de los 12, del grupo más íntimo de Jesús. Ahora, estas palabras que dice Jesús son un eco del Salmo 41, versículo 9, que dice así, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Me gusta la traducción que hace la Reina Valera 1995, que es el texto que estoy leyendo aquí. Porque efectivamente el hebreo dice, aún el hombre de mi paz. Hay una traducción judía al portugués que dice, incluso mi aliado. La Reina Valera del año 60, déjenme ver, la Reina Valera del año 60 dice, aún el hombre de mi paz. La Nueva Biblia Española dice, incluso mi amigo. Pero, como les decía, el hebreo dice exactamente eso, el hombre de mi paz. Alguien cercano, ¿no? Alguien cercano. Ese va a traicionar. Entonces, el Evangelio coloca un eco del Salmo 41. Probablemente Marcos está viendo aquí el cumplimiento de lo que dice el Salmo. ¿Mm? El Salmo 41, por supuesto, no fue escrito con la intención de escribir la vida de Jesús, pero la literatura cristiana lo ha interpretado así, al menos en este versículo. Eh, y lo interesante es que Jesús no dice quién lo va a traicionar, solamente dice que es uno de sus cercanos, uno de los 12. Y ya vamos a llegar a ese punto. Ellos, apenados, entristecidos, dice el texto griego, eh, eh, con pena, ellos entristecidos empezaron a responderle, a replicarle uno tras otro. No seré yo. Fíjense que aquí la nueva Biblia española, y es por eso que escogí esa versión para leer aquí hoy día, eh, se aparta de la traducción tradicional al que estamos acostumbrados de la Reina Valera, que se pregunta, ¿seré yo? Incluso ese seré yo maestro, ¿no es cierto? Ha quedado en la jerga casi humorística de los evangélicos, ¿no? Pero el texto griego coloca una negación, una pregunta negativa. No seré yo, ¿cierto? La nueva Biblia española lo coloca como exclamación.
No seré yo, ciertamente no seré yo, Señor. Lo que más adelante nos va a recordar la actitud de Pedro, ¿no? Diciendo, de ninguna manera yo te negaré, ¿m? Ni te dejaré solo. No es solamente Pedro el que se creía con confianza de no abandonar a Jesús, sino que los discípulos estaban seguros de que ninguno de ellos traicionaría a Jesús. Y uno tras otro fue diciendo esto, no seré yo. La pregunta es si lo dijo Judas también. Uno puede especular, o no, claro, lógicamente especula, pero si todos lo dicen menos Judas, Judas se delataría. Y así es que uno piensa que Judas debe haberlo dicho también, no seré yo, Señor. Y Jesús insiste, respondió él, es uno de los 12, y éste está mojando en la misma fuente que yo. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que Judas estuviese colocando su pan en el plato al mismo tiempo que Jesús, sino que puede ser una forma de decir que es uno de los que está en tanta intimidad con él que coloca su pan en el mismo plato en que lo unta Jesús. Es decir, tal vez la identificación no sea unívoca. Lo importante de esto es que Jesús nunca delata a Judas. Uno supone que Jesús sabía quién era el que lo iba a, a traicionar. Pero él no lo delata. Y no lo delata yo creo por dos razones. Una es que si lo delatase, estropearía probablemente todo el proceso que vendría más adelante, ¿no? El de ser arrestado y todo lo demás. Pero por otro lado, en el judaísmo es muy importante no avergonzar a nadie en público. A nadie. A nadie. Uno no avergüenza a las personas en público. Punto, se acabó. Si él acusase a Judas de traidor antes de que Judas hubiese hecho cualquier cosa, Jesús estaría avergonzando a Judas públicamente. Y eso hubiese sido un pecado de la parte de Jesús. Y Jesús se cuida y no hace eso. Versículo 21. Porque este hombre se va como está escrito de él. Pero ay de ese que va a entregar a este hombre. Más le valdría a ese individuo no haber nacido. Y esto es interesante, porque Jesús se refiere a sí mismo como hombre, enfatizando su humanidad. De nuevo, Marcos pierde una ocasión más para sugerir la divinidad de Jesús. Aquí Jesús resalta y subraya su humanidad, porque este hombre en griego dice incluso porque este hijo de hombre se va como está escrito de él. Eh, bueno, uno aquí puede entrar en discusiones porque uno puede preguntarse a qué se refiere Jesús cuando dice como está escrito de él. A mí nunca me ha quedado claro en qué escrituras estaba pensando Jesús cuando él dice que su muerte estaba claramente profetizada en la Biblia. Hay ciertamente eh, versículos que llevan a pensar que pueden interpretarse de esa manera, pero a mí personalmente nunca me ha quedado claro que hubiese un versículo que explícitamente pudiera o
o indudablemente tenga que interpretarse como diciendo que el Mesías tenía que ser llevado a la muerte. Claro, ustedes también pueden decir que todo el sistema de sacrificios de Israel apuntaba a eso. Sí, pero esa es una interpretación a posteriori, creo yo. En fin, ese es un tema largo de discutir. Ahora, eh, esa frase, más le valdría no haber nacido, es interesante porque aparece también en el libro de Enoch. No sé si es muy convincente la cita del libro de Enoch, pero aparece en Primera de Enoch, capítulo 38, versículo, versículo 2. Eh, entonces les voy a leer el libro de Enoch. El libro de Enoch dice así: y cuando el único, y aquí se refiere a Dios, ¿no? Cuando el único que es justo esté a la vista de los ojos de los justos, cuyas obras conoce perfectamente el Señor de los Espíritus, y se muestre la luz a los justos y a los elegidos que moran en la tierra, ¿dónde estará entonces la morada de los pecadores? ¿Y dónde el refugio de aquellos que han negado al Señor de los Espíritus? Más les hubiese valido no haber nacido. Eso es lo que dice el libro de Enoch. Entonces Enoch coloca esta frase, más les hubiese valido no haber nacido, la aplica a los pecadores que abiertamente negaron al Señor de los Espíritus, a Dios mismo. Y es posible que cuando Marcos coloca en boca de Jesús esta frase, más le valdría a ese individuo no haber nacido, tal vez él está pensando en esa condena que van a tener los que hayan negado abiertamente a Dios mismo. Ahora bien, uno tiene que preguntarse aquí, y vamos a hacer un paréntesis, eh, ¿Judas estaba obligado a ser el traidor? Más aún, ¿alguno de los 12 estaba eh, de- destinado a ser el traidor? Es decir, ¿el traidor tenía que ser uno de los 12? ¿Cuál es el rol que juega aquí el libre albedrío? Bueno, esa es una pregunta complicada. Y la opinión general es que Judas no estaba obligado a traicionar a Jesús. Si Judas no hubiese entregado a Jesús, eh, Jesús hubiese sido entregado a los sacerdotes por algún otro medio. Pero él no estaba obligado a hacerlo. Ahora bien, en este punto, efectivamente Judas está siendo usado como instrumento de Dios para el fin de que la muerte de Jesús sea llevada a cabo. Pero Judas podía escoger ser ese instrumento o no. Esa es la opinión tradicional. Si no fuese así, esta condenación no tendría ningún sentido. Solamente, solamente estas palabras de condenación se pueden aplicar a quien libremente ha escogido una cierta actitud. Pero sigamos avanzando. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a ellos, diciendo:
tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias, se la pasó y todos bebieron, y les dijo, esta es la sangre de la alianza mía que se derrama por todos. Vamos a parar la lectura ahí. Esto mientras comían es interesante. En el actual Seder de Pesaj hay varias ocasiones en que se come el pan sin levadura. Y hay varias copas, de hecho hay 4 copas que se beben durante el Seder. Eh, Muchos creen que la copa sobre la que Jesús hizo esta bendición era la última copa del Seder. Eso suponiendo que la Santa Cena haya sido exactamente como es el Seder hoy en día, el Seder de Pesaj. Lo que es posible, pero no sé si probable. Ok, aquí hay muchas cosas que decir. Aquí hay un lío terrible, porque en primer lugar, en el versículo 22, eh, dice, pronunció la bendición. ¿De qué bendición estamos hablando? Bueno, eh, Jesús es judío, está celebrando una fiesta judía. Sus discípulos son judíos, las costumbres son judías. En, 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 en el judaísmo, cada vez que se va a comer algo, se hace una bendición, se bendice a Dios. No es como en la costumbre cristiana que uno pide que Dios bendiga la comida. No, 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 no. En el judaísmo uno bendice a Dios por, por proveer el alimento, por el alimento que ha dado. Entonces, por ejemplo, cuando para un alimento genérico, ¿no es cierto? Uno dice una bendición que es más o menos así. Bendito seas tú, eh, oh Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que todas las cosas llamaste a existencia por tu palabra. ¿Mm? Esa es una bendición para una, eh, una comida genérica. ¿Mm? Cuando hay pan, por ejemplo, se bendice a Dios en términos parecidos por haber hecho crecer el trigo. ¿Mm? Por ejemplo, cosas así. Eh, de hecho, en la Didaché se dan las instrucciones de cómo se debe. La Didaché es la enseñanza de los apóstoles, un libro casi contemporáneo al Nuevo Testamento. Eh, se cree que es de finales del siglo I, la Didaché. Y déjenme decirles cómo enseña la Didaché que hay que celebrar la Santa Cena. Dice, en cuanto a la acción de gracias eucarística, dad gracias de esta manera. Primero por lo que se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David, la cual nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre jamás. Luego, por lo que respecta al pan vertido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre jamás. Tal como este pan partido estaba esparcido por las montañas y al ser juntado pasó a ser uno, así también que tu iglesia pueda ser juntada de todos los extremos de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder por medio de Jesucristo para siempre jamás. ¿Y por qué cito ese texto de la Didaché? Porque tiene un espíritu bastante judío. La bendición que está registrada ahí tiene un espíritu muy, muy, muy judío, y a lo mejor
es parecida a la bendición que pronunció Jesús. Ahora, fíjense, dice el texto, versículo 22, que Jesús partió el pan y se lo dio a ellos, a los discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y aquí hay un problema, porque esta frase, esto es mi cuerpo, ha provocado divisiones religiosas en todos los órdenes. ¿Qué significa esto es mi cuerpo? Los católicos creen que significa que el propio pan se transformó o se transforma en el cuerpo de Cristo. Y de hecho ellos creen que la hostia consagrada en las misas se transforma efectivamente en el cuerpo de Cristo. Es Cristo encarnado. Y por eso es que las iglesias católicas son templos, porque la hostia consagrada que está en la iglesia es la presencia viva y real de Jesús, de Dios, ¿no es cierto?, en ese lugar. Esa es la razón también por la que los católicos hacen la señal de la cruz, se persignan cuando pasan delante de una iglesia, porque están pasando frente al lugar donde está Cristo mismo, ¿m? Encarnado en forma de hostia. Los protestantes en general, eh, las iglesias evangélicas en realidad, piensan que eh, esto es mi cuerpo es apenas un simbolismo, que quiere decir esto representa mi cuerpo. Ahora, hay un detalle gramatical, porque lo que está ahí es el verbo ser. Dice, esto es mi cuerpo. Y esa es la razón por la que Lutero nunca aceptó la posición evangélica de que el pan representa a Jesús. Lutero creía, y los luteranos mantienen esa posición hasta hoy, de que el pan es de alguna manera Jesús, sin que haya habido una transformación de la sustancia misma de la hostia. Eso es lo que se llama la consubstanciación, es decir, que la naturaleza material del pan convive con Cristo en la hostia. Es una posición intermedia entre la transubstanciación católica y el simbolismo evangélico. En mi opinión, es claro que se trata de un símbolo. El uso del verbo ser para indicar símbolo es atestado en otros lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en Gálatas dice que Agar es el monte Sinaí. Y por supuesto, nadie está pensando que Agar, la esclava de Sara, ¿no es cierto?, era ella misma el monte Sinaí, que ella no estaba hecha de rocas, digamos. Eh, es claro que en ese texto el verbo ser significa representa simbólicamente. Así es que uno puede con seguridad decir que el versículo 22 Jesús está diciendo, esto representa mi cuerpo, esto es mi cuerpo. La pregunta es, ¿qué es eso? Bueno, uno pensaría que el antecedente de esto es pan, solo que pan es masculino y esto es neutro. Eso puede explicarse porque en griego cuerpo también es neutro, entonces es posible que esto haya sido colocado en neutro para concordar con cuerpo y no necesariamente con pan. Sin embargo, yo veo aquí otra posibilidad, una posibilidad que no es exegética necesariamente, pero sí eh, homilética. Es una aplicación. Es posible que esto es mi cuerpo no se refiera al pan, sino que a los discípulos de Cristo compartiendo el pan. Y esa es una posibilidad que me interesa muchísimo.
Lo que representa a Jesús en este mundo no es un pedazo de pan, es su pueblo compartiendo el pan y viviendo los principios del reino de Dios. Así es que esa es una idea que a lo mejor deberíamos elaborar en nuestras reflexiones personales y pensar cómo hoy en día, en esta época de pandemia, en esta época en que hay tanta necesidad de la presencia de Dios en este mundo, cómo podemos ser iglesia compartiendo el pan físico, pero también panes inmateriales, como es el darnos ánimo o el sobrellevar las cargas en conjunto. Eso. Versículo 23. Entonces, si tomando una copa pronunció acción de gracias, se la pasó y todos bebieron, y les dijo, esto es la sangre de la alianza mía que se derrama por todos. Aquí, esta es una frase provocadora porque para los judíos es prohibido beber sangre. Bueno, para los gentiles también, dicho sea de paso. Si no, revisen las decisiones del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 y en Gálatas capítulo 1. Eh, Así es que, evidentemente, esa situación se salva reafirmando el hecho de que la copa de vino es una representación de la sangre de la alianza. Ahora, fíjense que no dice mi sangre, sino que dice de la sangre de la alianza mía. ¿Eh? Bueno, en realidad estoy equivocado. En griego lo que dice, esta es mi sangre de la alianza. Así es que retiro lo dicho. En fin, es la sangre de Jesús convertida en alianza. Eso claramente es una referencia al hecho de que cuando se hizo el pacto en el Sinaí, se hizo un sacrificio y Moisés tomó de la sangre del sacrificio y la roció en el pueblo. Y lo que estamos viendo ahora es una confirmación de la alianza con Dios. Esto no es exactamente una nueva alianza, es la confirmación de la alianza entre este pueblo renovado, este Israel renovado y, y Dios. Y luego el versículo 25 dice, les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí hay una referencia o un eco de Isaías capítulo 25 versículo 6, donde dice, y Jesús de los ejércitos hará, perdón, y Jesús de los ejércitos no, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y sustanciosos tuétanos y vinos generosos. Este motivo de una cena por ocasión de la inauguración del reino de Dios en este mundo, cuando el reino de Dios se haga evidente en este mundo, está en toda la literatura judía. En particular, ya lo adivinaron, está en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, en el capítulo 62, en el capítulo 62, en el versículo 14, dice, el Señor de los Espíritus habitará en ellos, y comerán con el Hijo del Hombre. Con él se acostarán y se levantarán por los siglos de los siglos. La figura del Hijo del Hombre, ¿se acuerdan que este trecho comenzó con el Hijo del Hombre? Jesús refiriéndose a él como el Hijo del Hombre. La figura del Hijo del Hombre es prominente en el libro de Enoc. Y, y de alguna manera
el Hijo del Hombre es quien en el libro del Enoc revela el reino de Dios. Así es que hay en este pasaje del libro de Enoc y el Nuevo Testamento al menos un diálogo cultural. Y para terminar, porque este capítulo, este video se está haciendo demasiado largo, ya se hizo demasiado largo, terminamos con el versículo 26, dice, y después de los cantos, eh, eh, el texto griego se refiere con esto de los cantos al canto de los salmos, ¿no? Al salmo final que acostumbra cantarse luego de la cena de Pesaj. Y después de los cantos salieron para el monte de los olivos. Y vamos a terminar la lectura aquí. Y no me queda más que despedir, vamos a dejar nuestro estudio acá. Tal vez con este pensamiento, ¿no? De que en sus últimos momentos Jesús no se avergonzó de su condición humana, sino que resaltó su condición humana. Y como señal de su presencia en este mundo, nos dejó a nosotros, seres humanos, con la misión de compartir lo que tenemos, de compartir el pan que tenemos. Entonces, en esta parte del Evangelio, lejos de rebajar la condición humana, yo creo que tenemos que ser inspirados a rescatarla, a rescatar al ser humano y a proyectar al ser humano al sueño que Dios tenía de él cuando Dios lo creó en el principio. El Hijo del Hombre está de alguna manera cumpliendo esa meta, la obediencia completa a Dios, la obediencia desinteresada a Dios. Y ahora quizás, reflexionando en la Santa Cena, en este compartir del pan, en este compartir desinteresado, también nos toca a nosotros pensar cómo realizar nuestra humanidad en el compartir desinteresado con otros. Que tengan un feliz sábado, el sol ya está a punto de ponerse mientras termino de grabar este video. Que tengan todos un Shabbat Shalom y reciban las maravillosas bendiciones de Dios. Chao.